buenas tardes al auditorio ausente, pero ya llegará. Este es el Seminario de Literatura Latinoamericana 3, correspondiente al semestre 2021 de la Maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana. Tenemos en el curso dos alumnos, que son el señor Ábalos y la señorita Yangali. Cada uno de ellos ha realizado una serie de tareas, trabajos, exposiciones, participación en actividades acerca de la temática del curso. Y bueno, ya hemos tenido también en la semana pasada una clase especial de refuerzo de información seleccionada acerca de don Mario Vargas Llosa, con motivo de cumplirse este año 2020 una década de la obtención del Premio Nobel de Literatura del 2010. Ese año pues fue la apoteosis del escritor, fue premiado, y ese premio, que ya de hecho era el más importante, hizo que las actividades, tanto del propio escritor como de las personas interesadas en su estudio, todo esto se multiplicara. Entonces nosotros tomamos como eje ese año 2010 como una suerte de corte temporal de nuestra preocupación, y a esta actividad la hemos denominado la década del Nobel de Literatura del 2010. Mario Vargas Llosa es plenamente un autor peruano, latinoamericano y mundial, occidental. Entonces, en función de eso, hemos querido compartir en estas sesiones finales una información selecta acerca de más de lo que se produjo a propósito y a partir de 2010, que lo que haya producido el propio escritor. No es ese nuestro centro de atención, sino sobre todo qué han escrito, qué han publicado diferentes personas en el Perú y en el mundo alrededor de la obra vastísima, a la obra escrita inmensa de don Mario Vargas Llosa. Aunque su principal renombre viene de la novela, es considerado como uno de los grandes novelistas del siglo XX y probablemente también del XXI, ¿no? Sin embargo, alrededor de esta obra novelística muy vasta, como de 20 novelas, se desarrolla también una obra, no diremos paralela, sino múltiple, es decir, también escribe ensayo, también escribe periodismo, crítica literaria, política y todo ello. Entonces hemos podido descubrir que en estos 10 años, efectivamente, sin haber querido hacer una exhaustiva investigación acerca de lo que se ha escrito, además lo hemos limitado solo al idioma castellano, ¿no? Y principalmente a las fuentes peruanas. Sin embargo, comprobamos que es pues significativo el número de trabajos pequeños, medianos o grandes trabajos acerca de nuestro distinguido escritor. Eso es lo que hemos estado compartiendo, y les demostré de manera práctica a los dos jóvenes que asistieron aquella tarde que efectivamente esta guía, que ellos la tienen y que está en el aula virtual, en el correo también, esta guía es de mucha utilidad acerca de cualquier tema. Por ejemplo, en aquella ocasión les pregunté a ellos, les dije, ¿han leído tal novela? No la habían leído, y eso me pasa a todos, ¿no? El profesor tampoco no ha leído todo. Entonces les demostré que utilizando la guía se podría encontrar un libro, que es un libro de un entusiasta, seguidor de Mario Vargas Llosa,
que se llama Jorge Coaguila. Jorge Coaguila es un sanmarquino neto, estudió en San Marcos. Primero estudió comunicación, es un destacadísimo periodista, entrevistador, investigador, y luego también ha seguido estudios literarios, de manera que como muchos, como César Lévano, en fin, como tantos otros, tiene la doble condición de ser escritor por el lado del periodismo y por el lado de la literatura. Y es muy productivo, eso es lo que yo rescato de este joven, Jorge Coaguila. Ha sido mi alumno de oportunidad. Entonces ese día les hice ver cómo, si por ejemplo puede ocurrir por alguna circunstancia, y yo no he leído alguna de las obras, pero necesito tener una información en el momento, entonces puedo acudir a este libro llamado Vargas Llosa, La mentira verdadera, ¿no? La mentira verdadera porque siempre anda diciendo Mario Vargas que el novelista es aquella persona que crea una historia acerca de cualquier tema, de un tema o de varios temas, pero para crear esa historia ha investigado muchísimo, ¿no? Justamente fue el caso de la novela El paraíso en otra esquina, ¿no? Fue esa la novela la que convocó a esa inquietud que se suscitó. Ellos no habían leído, yo lo he leído ya hace buen tiempo, ¿no? Entonces les dije que un novelista toma personajes, personas de la realidad, pero las transforma, investiga, agrega, quita, pone, puede alterar el sentido de la vida de un personaje, ¿no? Como también, entre paréntesis, está haciendo, por ejemplo, el novelista Eduardo González Viaña, quien acaba de publicar una novela sobre Ramón Castilla, pero quien lea esa obra no la va a leer como una obra de historia, sino la va a disfrutar como una novela, ¿no? Igual pasa con Mario Vargas, que para escribir y publicar, por cierto, el año 2003, El paraíso en la otra esquina, se documentó, viajó, tomó fotos, anotaciones, para documentarse sobre Flora Tristán, como también acerca de su nieto Paul Gauguin. Estas dos grandes personalidades del siglo XIX vinculadas al Perú, porque el padre de Flora Tristán era peruano y ella vino desde Francia, donde vivía, vino a reclamar la herencia de su padre. No le fue muy bien en aquella oportunidad porque la familia de su padre pues le negó los derechos a la herencia y ella tuvo que regresarse, ¿no? Sin embargo, antes de regresarse, y como era una persona aficionada a la escritura, aficionada a la redacción de documentos, entonces escribió un libro, Peregrinación de una paria, y otros documentos, porque además había abrazado la causa del socialismo y la difundía por todas partes, en fin, toda esta intensa actividad. Sin embargo, se dio en una vida breve, murió ella de 40 y tantos años, en la plenitud de la vida, podríamos decir, pero las circunstancias de su vida, especialmente su relación matrimonial con quien había sido su empleador, no fue de las mejores, ¿no? Entonces sufrió muchísimo. Tenía una hija, que es Alina, vino con Alina, me parece, en esa oportunidad del viaje a Arequipa. Bueno, en fin, volvieron ellos a Francia, ellas, perdón, y luego, pasados algunos años, en 1903 nació Paul Gauguin, uno de los grandes pintores contemporáneos, y precisamente, seguramente en homenaje al primer centenario de Paul Gauguin, nacido en 1903, Mario Vargas publicó esta novela, El paraíso en la otra esquina. Entonces, el novelista es aquel que miente, dice Vargas Llosa, miente con conocimiento de causa.
¿no? Por eso él habla que la literatura en realidad es mentirosa, en el sentido de que es ficticia, ¿no? Pero en esa mentira sí hay una verdad, sí hay un conocimiento, sí hay una aproximación al mundo, sí hay un punto de vista, hay una perspectiva plasmada a través del lenguaje y construida a través de la obra respectiva, y esa visión totalizante y totalizadora es escrita además con mucho arte, concita el interés de los lectores y hace que el lector conozca esas historias y las disfrute, e incluso luego pueda estudiarlas, pueda analizarlas. Eso es algo asombroso realmente, para mi modesto entender, el que las visiones que crea un escritor, ¿no?, que son finalmente visiones personales, individuales y subjetivas, aunque tengan debajo muchísima investigación, aunque todo esté documentado, ¿no? Sin embargo, llama la atención que aquello que ha sido capaz de crear un ser humano, el escritor, luego concite tanto interés, ¿no? No solamente local, sino nacional, internacional, continental, y las personas, los especialistas, discuten acerca de cada una de las creaciones de Mario Vargas Llosa. Precisamente quería referirme ahora, ¿no?, ya que estamos desarrollando estos aspectos. Vargas Llosa es una figura pública, como sabemos, por diferentes motivos. Uno de ellos es por haber sido candidato a la presidencia de la República en 1990. Entonces eso ya le dio mayor notoriedad. Podemos decir que de alguna manera los peruanos estamos divididos. Algunos queremos a Mario Vargas y otros no, ¿no? Tanto por razones literarias como por razones políticas, sociales, familiares, etc. Es un tipo polémico, es una persona que llama la atención, siempre está en la cresta, en la cresta de la ola, ¿no? Entonces, en razón de eso es pues que todo lo que él dice tiene importancia, gravita. En su famosa novela, Conversación a la Catedral, esta novela publicada en 1969, ya cumplió medio siglo de existencia entre sus lectores, y él celebró el año pasado, en todas partes del mundo celebró estos 50 años de Conversación a la Catedral, ¿no? Bueno, y yo particularmente, como miembro de la Academia Peruana de la Lengua, tuve oportunidad de asistir a la celebración de este cincuentenario en la ciudad de Sevilla. Había una reunión de académicos de todo el mundo hispanoamericano, y allí se presentó él a presentar. Ya lo había presentado en Lima, en muchas otras partes, sabe Dios en cuántas ciudades habrá presentado, pero él siempre llama la atención, y ese día presentó, mejor dicho, presidió ese homenaje por los 50 años de esa novela que tanta conmoción acá ha creado, ¿no? Y con toda la tranquilidad del mundo, acompañado de un periodista que le hacía unas preguntas, él iba contestando las diversas cosas respecto de la novela. Esa es una novela famosa desde su título, ¿no? Pero también sin duda tiene una historia secreta, es controversial también para algunos, porque se señala que Conversación a la Catedral es una novela que reflejaría, por supuesto de modo artístico, reflejaría el Perú de la época de Odría, pero quizá más específicamente podríamos decir, reflejaría artísticamente, novelísticamente, la vida de los personajes en la ciudad de Lima, en Arequipa, quizá en algunos otros puntos, durante el llamado Ochenio, que coincidió con la adolescencia y juventud de Mario Vargas Llosa, y por eso, así como en años anteriores había pasado por la experiencia de estar encerrado en el Colegio Leoncio Prado, ahora, en estos años finales
de la década del 40, del 48 al 56, a él le tocó vivir la experiencia de la dictadura, del ochenio, como se le llamaba, o 8 años, 2 de golpe y luego elecciones. Entonces toda esa época en que él era un joven sanmarquino, todo eso, su relación con la política, todo eso lo llevó a, diríamos, a guardar en la memoria todo aquello, pero como además es un investigador de todos los aspectos de la vida, no por gusto fue uno de los discípulos más regulares en el sentido de la continuidad, uno de los discípulos más destacados del maestro sanmarquino Raúl Porras Barrenechea. El maestro Porras lo adiestró muchísimo, lo formó en las artes de la investigación, y cuenta Mario que en algún momento incluso pensó dejar la literatura para seguir la historia por el influjo de don Raúl Porras, ¿no? Sin embargo, esa decisión no se dio y Mario persistió en la literatura. Entonces, para tomar un pequeño ejemplo, en aquella novela, La Conversión a la Catedral, el personaje está deambulando por Lima, está en el centro de Lima, ese centro ahora muy deteriorado, pero ese es el centro de los años 50 en la avenida Tacna, que todos conocemos, por lo menos los que somos de Lima, o vivimos en Lima, y de pronto este personaje sale de trabajar como un acto cotidiano que todos los seres humanos realizamos, ¿no? Y sale y va pensando en el ambiente gris, sombrío que tiene Lima, y de pronto pues está reflexionando sobre su destino, se siente frustrado, solamente trabaja en un periódico, sus metas son mayores, pero él no ve cómo va a alcanzar estas metas, considerando que lleva una vida mediocre, ya se casó, tiene una esposa en casa, y además tienen una mascotita. Y esa mascotita es la que origina pues que el personaje llamado Zabalita, vaya a la perrera, nada menos, que quedaba por el puente del Ejército, vaya ahí a rescatar a la mascotita antes de que se la lleven a sacrificio. Ese pequeño incidente, esa pequeña anécdota, le sirve a él como pretexto, ¿no? Para decir que allí se encontró en aquella oportunidad con un antiguo servidor de su padre, con alguien que había trabajado en la casa de sus padres, y que bueno, ya ciertamente como el padre probablemente ya no existía, y ya los tiempos habían cambiado, pero fue un reencuentro, ¿no?, entre el jovencito y Ambrosio, que es el señor moreno, que conversa, se encuentra ocasionalmente y conversan, ¿no? Bueno, todo ese clima lleva pues al recuerdo, en fin, y además de por medio hay sendos vasos de cerveza. Lo cierto es que ese ritual de la comunicación con Ambrosio desencadena de alguna manera todo este río de recuerdos que están en la base de la amplia estructura narrativa de Conversación en la Catedral. Y allí, en esa ocasión, el personaje que está caminando por la avenida Tacna, allí se le ocurre, dentro de esas meditaciones, se le ocurre decir en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Esa palabra, por ejemplo, se ha hecho célebre, ¿no? Todo el mundo la comenta a propósito de eso o de cualquier otro motivo, ¿no? Y bueno, todos los historiadores, los políticos, en fin, han hecho famosa esa pregunta, ¿no?, de Mario Vargas Llosa, y sobre ello veo que, por ejemplo,
entre las personas que han trabajado en estos años, veo que la profesora sanmarquina, Yolanda Westphalen, en su libro, Apuntes en voz alta, ¿no?, en este valioso libro de ensayos, ella también analiza precisamente a este personaje, ¿no? No voy a leer, pero sí quiero, en todo caso, recomendar, ¿no? Recomendar dentro de los libros, hay muchos ciertamente, pero dentro de los libros que se refieren a diversos aspectos de la realidad, está este libro de Yolanda Westphalen, específicamente el capítulo donde ella aborda este tema, el artículo se llama La mirada de Zabalita hoy, ¿no? Dos puntos, ¿en qué momento se jodió el Perú? Entonces, es una buena pregunta para iniciar una reflexión novelística, y así por el estilo, ¿no? Si hacemos un recorrido mientras los alumnos llegan, vemos pues que diferentes personas, diferentes escritores, especialistas, han examinado diversos aspectos de la producción de este escritor incansable, sociólogo, no solamente crítico literario, sino también un historiador como Nelson Manrique, por ejemplo, ha hablado acerca del sueño del Celta, que a mi modo de ver es una novela. Creo que acá tenemos a la mano. Vamos a ver este texto de Nelson Manrique, 259. Vamos a ver aquí, 259. Sí. Es que algunos son personajes... sí, vamos a leer porque es breve, para que se puedan hacer una idea. Creo que Nelson Manrique, que es un profesor de la Universidad Católica, ha escrito, él es un historiador muy reputado en el campo de la historia, pero hace también sus incursiones, como las hacía también David Sobrevilla o Carlos Aníbar, hace sus incursiones por el campo de la crítica literaria, ¿no? Entonces a mí me interesa muchísimo esta novela, de las muchas que tiene Mario Vargas, me interesa esta novela que se llama El sueño del Celta. Hay razones personales por las cuales esta novela tiene una predilección para mí, y aquí voy a leer este artículo que se publica precisamente el año 2010, fíjese, el año que, o sea, hace una década, casi una década, este personaje es un irlandés, ¿no? Es un irlandés sobre el cual varios han escrito. Fíjese que también Luis Alberto Sánchez también ha escrito, ¿no? Es un personaje conocido, es un personaje histórico, eso es lo que interesa. Y este señor tiene una trayectoria muy personal, profesional, política muy interesante, porque Roger Casement, él es irlandés, de Irlanda, ¿no? Pero durante muchos años trabajó al servicio de la corona inglesa, siendo, como sabemos, los ingleses y los irlandeses enemigos entre sí, ¿no? Y este personaje además hizo viajes hacia el África para investigar, para averiguar aspectos referentes a la esclavitud, ¿no? Para ver de qué manera el rey Leopoldo II de Bélgica había organizado las cosas de tal manera que los belgas se beneficiaron bastante con el trabajo que
que realizaban los africanos, ¿no? Entonces él fue para investigar, él fue para averiguar estos asuntos y a consecuencia de ello terminó rompiendo sus relaciones con Inglaterra, con la corona real, tomó distancia, viajó también a la Amazonía, ¿no? Era uno de esos, como decir en los tiempos pasados, como Humboldt, ¿no? Que viajaba por todo el mundo. Este Roger Casement viajó especialmente al África, pero también a la Amazonía, ¿no? Entonces, voy a permitirle, este es un texto simpático, estoy seguro que, y sobre todo que es un texto periodístico, es decir, es un texto hecho para los lectores de los periódicos, lo cual supone que no es no usa un lenguaje especializado, pero sí, seguramente, un lenguaje agudo, porque Nelson Manrique nos da su impresión sobre esta novela que coincidió con el premio Nobel. Es decir, pareciera, ¿no? Uno pensaría, diría, Mario Vargas sospechaba seguramente que le iban a dar este año el premio Nobel. Muchos años se lo negaron, ¿no? Y sospechando quizá que iba a ocurrir eso, él se adelantó, porque el premio Nobel siempre sale en octubre, y esta novela salió un poco antes, ¿no? Entonces, ¿qué dice? No tiene un título específico, solamente tiene el título de la obra, El sueño del Celta. El Celta es Casement, ¿no? Dice entonces en primera persona Nelson Manrique, historiador y también periodista, comentarista, analista, muy distinguido. Dice: confieso que El sueño del Celta no me atrapó como las otras novelas de Vargas Llosa. Cuando se le otorgó el Oscar a Martin Scorsese por Los Infiltrados, muchos de sus admiradores lamentaron que ese merecidísimo reconocimiento no hubiera llegado con alguna de sus obras mayores, como Taxi Driver o El toro salvaje. Siento algo similar con relación a Vargas Llosa y el Nobel que premia su trayectoria literaria. En El sueño del Celta sorprende que Vargas Llosa no lograra construir una gran novela, escribiendo sobre un personaje con una vida absolutamente novelesca. Qué interesante esta observación, ¿no? El personaje es absolutamente novelesco. Se llama Roger Casement. Bien, entonces dice que Vargas Llosa, que sorprende que no lograra construir una gran novela escribiendo sobre un personaje con una vida absolutamente novelesca como Roger Casement. Las dos primeras partes del libro, dedicadas a la redacción de los informes de Casement sobre la inicua explotación colonial de los nativos del Congo belga y de la Amazonía, no logran conmover, a pesar de la minuciosa y por momentos morosa descripción de las atrocidades cometidas contra los indígenas. Se trata de descripciones abstractas que no encarnan en grandes personajes literarios, como aquellos que pueblan sus mejores obras. Los negros congoleses y los nativos amazónicos son seres unidimensionales, aterrorizados e incapaces de ninguna respuesta. Y sus verdugos son igualmente unidimensionales, seres motivados exclusivamente por la codicia. El antropólogo australiano Michael Taussig provocó un gran debate académico sobre la naturaleza multidimensional del terror colonial, justamente tomando como caso las atrocidades cometidas contra los nativos en el Putumayo, pero no existe ningún eco de estas preocupaciones en los seres que pueblan el sueño del Celta. Esto acontece también con el entorno del protagonista. Casement
está rodeado de malvados alucinados o de personas bondadosas al extremo, pero estas no constituyen personajes memorables como aquellos que forman la fauna humana que rodea al consejero en la guerra del fin del mundo, por ejemplo María Cuadrado, el león de